Bueno, arranco contándoles un poquitito lo que pasó en la sesión. Supongo que después seguimos el hilo con Omar, porque la idea era contarles esto que nos parece de... Claro, uno tiende a pensar que la propia eh, actividad o el propio lugar de trabajo es el más importante, siempre, ¿no? Es una tendencia humana, pero yo creo que en este caso se justifica pensar eso, eh, porque por una razón muy simple. Hay una mitad del país que tiene representación política en la Cámara de Diputados y nada más. Es decir, el 41% que nos votó, el 52% que no los votó a ellos, si lo queremos ver desde otro punto de vista, que son dos cifras que creo crecientes, porque me parece que la desilusión es mucha. Tiene una representación política, un lugar donde hay una cierta capacidad de resistencia, que tampoco es muy grande porque estamos en minoría, porque nos avasallan, porque no respetan los reglamentos, por todo, pero digamos que en diputado logramos plantar bandera y pelearla y lucharla y hemos conseguido algunas cosas. El resto de la situación política, ahí lo veo a Omar que está entrando, así que abrevio el pequeño análisis que arranqué. Les decía, Omar, que la Cámara de Diputados es casi un último bastión de representación de la mitad del país que no está de acuerdo con este gobierno, porque el Senado somos mucho más débiles, porque el Ejecutivo es de ellos, los sindicatos, los piqueteros, el Vaticano, y todo funciona como un mecanismo aceitado del lado del poder oficialista. Y quizás el único lugar donde hay una cierta capacidad de presentar disputa, de presentar batalla, es en la Cámara de Diputados. Somos el 45% de la Cámara. Si quienes se presentaron como oposición fueran oposición, seguramente podríamos bloquear muchas cosas. Como eso lamentablemente no sucede, y entre los de La Baña, los de Schiaretti, los de Perotti, los panqueques que se nos fueron, los 3 panqueques que se nos fueron a nosotros, el diputado Ramón y qué sé yo, se nos hace difícil, pero por lo menos la peleamos. Entonces, este intento de Massa me parece particularmente grave, porque es un intento de hacer funcionar sin reglamento y por lo tanto con una especie de quórum automático virtual a la Cámara, en la cual nosotros tenemos una herramienta fuerte, que es no dar quórum, para evitar los atropellos, ¿no? Y me parece además, y cierro con esto, particularmente grave lo que pasó el otro día, y particularmente grave la reforma judicial. Creo que la estamos subestimando. Todo el mundo piensa que solamente es esto. Lo que presentaron ahora, este proyecto, es lo mínimo, es simplemente para romper la puerta. Si ellos logran aprobarlo, van a tener unos 1000 cargos más o menos de jueces para repartir, y van a someter a la oposición a una tensión muy fuerte entre quienes se dejen convencer por las razones relacionadas con los cargos. Es decir, ese creo que es el plan. Alberto es un experto en este tipo de cosas, es el autor del borocotazo, ¿no? El que convenció a Borocotó de cambiar fue Alberto, la transversalidad fue Alberto, la alianza con un sector del radicalismo, con Cobos, fue Alberto. Es un experto en esto, en romper oposiciones. Y la reforma judicial termina, no es esta, como bien dijo Cristina, porque no es solamente para darle impunidad a Cristina, es para quedarse con el control de la justicia, que es quedarse con el control de todo, porque quien controla la justicia electoral, y quien controla la justicia electoral, si es deshonesto, obviamente se perpetúa en el poder. Creo que eso es la dimensión de lo que está en juego. Eso fue lo que intentó hacer Massa, viabilizar Massa el otro día, pero el que nos tiene que contar un poquito esto y cómo lo vivió de adentro y cómo piensa que va a seguir es Omar, a quien le doy ya la palabra con un gran agradecimiento. Es un compañero de bloque. Nos conocimos ya en mi anterior, la otra vez que fui diputado de la coalición cívica. Yo estaba en la coalición cívica, él estaba en el bloque del PRO, y desde entonces mantenemos una relación muy amable, muy cordial, y de compartir convicciones, y en muchos casos, en el caso de Omar, no solamente convicciones, sino ideas, ¿no? A veces sucede que uno está
en un bloque o en un interbloque donde estima mucho a ciertas personas, pero no comparte las ideas. En el caso de Omar, tenemos también sintonía en lo que creemos que es bueno para el país y en el modelo de país hacia el que queremos ir. Bueno, no hablo más y le paso la palabra a Omar, que para eso lo invitamos. Gracias por venir. No te escucho, Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Dale. Ahí me escuchás. Ahí, perfecto. Ok, bueno, tuve un inconveniente con mi máquina, supuestamente, pero bueno, me he conectado con el teléfono ahora. Bueno, nada, agradecerte, Fernando, a vos, por supuesto, por tu enorme generosidad de compartir este espacio que vos armás, y agradecerle a todos los que están hoy presentes, que siempre hay algún programa más interesante que hablar del país un sábado a las 5 de la tarde, lo que significa que quienes están aquí presentes consideran que hablar del país es lo más importante. Así que la verdad es que, bueno, un agradecimiento a todos. La verdad es que estamos viviendo momentos complejos en la Argentina, por eso es importante participar de estas cosas y la divulgación, difundir lo que pensamos y lo que creemos está sucediendo en la Argentina. Vos decías perfectamente, Fernando, recién, de que no estamos solamente atravesando una cuestión coyuntural, como fue la sesión, por ejemplo, el otro día en el Congreso, que muy bueno el título del café, que es La noche de los dos congresos, porque en realidad sucedió eso, una noche triste en realidad para la Argentina, para la sanidad de la República, porque esto nos lleva casi como que a los tirones rápidamente a Venezuela, si es que no somos capaces, todos los argentinos, de empezar a presionar para que el gobierno recupere la sensatez, si es que en algún momento la tuvo, y nos reconduzca por el camino de la normalidad en la Argentina. Yo lo que creo, Fernando, como para introducirnos en este tema, creo que este gobierno nunca tuvo plan económico, es evidente a juzgar por lo poco que llevamos transitando, nunca hubieron ideas concretas en torno a la economía, a pesar de que fue el tema por el cual supuestamente ganaron, pero sí creo que hay un plan político, y ese es el trasfondo del tema, la profundidad del asunto es esa, que sí creo que hay un plan político, y que ese plan político tiende a debilitar rápidamente a las instituciones, para hacer de esto la verdadera tierra arrasada, y poder luego, tal cual una plastilina, poder amasarnos y adecuarnos como ellos quieren. Así que creo que este es el punto central, ¿no? Bien. ¿Por qué? ¿En qué consiste básicamente? Porque ahí también hay un punto de discusión acerca de en qué consiste este plan político y además si es un plan político unificado, porque está esta alternativa falsa o real, vos me dirás, entre el Partido Justicialista y los peronistas que forman parte del gobierno y el kirchnerismo. ¿Vos cómo la ves? ¿Creés que son lo mismo, no son lo mismo? ¿Y cuál es, en todo caso, el plan que vos estás viendo? ¿Dónde? O sea, porque está bien, Venezuela, pero ¿cuáles son las etapas que ves? ¿Qué es lo que creés que van a hacer en lo inmediato, ¿no? Bueno, creo que el plan político al cual me refiero, y quiero tratar, voy a medir palabras, voy a tratar de ser extremadamente prudente para no excederme, pero sí quiero decir de antemano que yo prefiero sobreestimarlos a subestimarlos. O sea, yo creo que en esto no creamos que tenemos enfrente. Se cortó el audio, Marce. Ahí está, estaba entrando una llamada, como estoy por teléfono. Lo que quiero decir es que no quiero subestimar al gobierno. Muchos por allí, me incluyo, en algunos momentos hemos dicho, esta gente no sabe para dónde va, esto es una improvisación diaria, en fin. Desde lo económico puede ser. Desde lo político creo que van a un esquema de restricción básica de libertades.
y de utilización de los sectores más vulnerables de la Argentina para hacer allí su base política de conducción de la Argentina. Esto es evidente. Esto está surgiendo esta semana con una claridad palmaria cuando admiten, consienten la toma de tierras, por ejemplo. No quiero pasar de lo general a lo particular, pero valga esto particular como ejemplo. Esta toma de tierras que claramente, digamos, avanza sobre el derecho de propiedad, avanza con un avasallamiento directo sobre derechos básicos, y el gobierno lo consiente, ¿no? Hemos escuchado a la ministra de Seguridad, nada más ni nada menos, que decir que no es un problema de seguridad, sino que es un problema de vivienda, por ejemplo, ¿no? Como dando espacio al avance de todas estas acciones. El plan político tiene que ver con eso, tiene que ver con la captura cultural de la Argentina. Ellos vienen de a poco desarrollando una acción que ha tenido que ver con la captura del Poder Judicial. Lo vimos llevamos 6 meses con feria judicial. La justicia prácticamente no funciona de manera intermitente, y cuando ha funcionado de manera un poco más plena ha sido para liberar presos, como todos lo hemos advertido. El Poder Legislativo está silenciado, porque esta especie de joystick que nos han dado para manejar la democracia no funciona en la realidad. En la realidad el Parlamento es el Parlamento, es defender y representar a los derechos que en este caso, si bien uno puede decir de la minoría, pero es de la mitad de la Argentina como mínimo a esta altura, ¿no? Tienen el Parlamento silenciado, han arrodillado a los gobernadores. Esto también es evidente. Hoy los gobiernos provinciales no pueden pagar sueldos, ya no estamos hablando de obras o de no obras, no pueden pagar sueldos si no reciben una limosna mensual del Poder Ejecutivo a través de adelantos del Tesoro o a través de créditos que el propio gobierno da con plata que emite sin respaldo, porque a su vez también hay que destacar, y esta es la otra grave intervención que es en la economía, hoy la única fuente de financiamiento que tiene el gobierno es la emisión de monedas sin respaldo, es papel pintado que tiran todos los días a la calle, y esto no es sustentable, evidentemente. No hay crédito externo, no hay ahorro por parte del gobierno, la única fuente para sostener este gran encorsetamiento cultural al cual nos llevan es emitir plata y tirarla a la plaza, a la calle. Así que bueno, todo esto forma parte, bueno, a nivel internacional también. Vemos cómo, y aquí sí ya hay mucho de torpeza, cómo a nivel internacional estamos volviendo, sin decirlo, a los viejos amigos de la cuadra, ¿no? A los amigos de la adolescencia. No criticamos, ni se nos ocurre hablar de que en Venezuela, hay una dictadura, reivindicamos las amistades, lo hizo con el Grupo de San Pablo, reivindicando a los amigos de la adolescencia, por decirlo de alguna manera, peleándonos en forma indirecta con el mundo serio, desarrollado, donde se respetan las libertades individuales, donde las democracias son plenas. Así que bueno, todo este popurrí de acciones creo que están orquestadas. Aquí es donde yo digo que creo que hay un plan de intervención cultural de la Argentina. Y esto se grafica con una caricatura que ha circulado por WhatsApp en estos últimos tiempos, que es una persona que está presa detrás de los barrotes de una celda, y del otro lado de los barrotes hay un pedazo de pan de un lado y las llaves de la cárcel del otro lado, y vemos cómo extiende su mano hacia el bollo de pan y no hacia la libertad. Eso es lo que creo que estamos yendo hacia un esquema bastante complejo. Prefiero equivocarme por exceso y no subestimarlos, y que cuando reaccionemos sea tarde. Bueno, te hago una última pregunta que te la divido en dos, que tiene que ver con que se refiere al futuro. ¿Cómo te parece que sigue esta batalla en diputados y cómo ves los próximos meses del país? Y después nos contestás eso y después damos paso a las preguntas de los... Acuérdense de anotarse por el chat, así Diego los va anotando y les va dando la palabra.
El futuro, Omar, vecinos. Bueno, sí, correcto. Lo que creo es que tenemos un futuro complicado en lo inmediato. Nosotros tenemos la obligación como oposición, en primer lugar, de estar juntos. Yo creo en eso de estar juntos. Viste que normalmente la gente dice, tienen que estar juntos, no tienen que separarse. Nosotros mismos, desde nuestro interbloque, somos 116 y salvo 3 bajas, éramos 119, salvo 3 bajas que obtuvimos en el túnel de la cancha. Antes de salir a la cancha, 3 jugadores habían bajado. Después hemos mantenido la unidad en los 116 y con dificultades, por supuesto, más o menos nos sostenemos juntos. Pero lo otro que digo, para que sea útil hacia el futuro, es que esa unidad tiene que reflejarse en la representatividad de una alternativa. Porque ahí creo que también hay un punto central. No sirve estar juntos cerca del gobierno, porque pasamos a hacer lo mismo, o pasamos a hacer una versión light del gobierno que cada tanto patalea en algunas cosas y en el resto acompaña. No, nosotros estamos enfrente de un gobierno que está llevando a la Argentina a una situación de mordaza civil. Nosotros no compartimos ese camino. Entonces, desde la oposición tenemos la obligación de ser una alternativa. Y para ser alternativa, cierro el círculo, hay que diferenciarse. No se puede ser alternativa siendo parecidos. Porque una cuestión más que me parece central también, no estamos en un país con las reglas de juego del republicanismo consolidadas. Otros países pueden darse el lujo de ir construyendo, intertanto, políticas de Estado, porque el camino por el cual transitan es claro. Y por ahí se corren un poquitito más a la izquierda, un poquitito más a la derecha, se van alternando y van construyendo el juego democrático, teniendo en clara la división de poderes. Nosotros eso hoy no lo tenemos todavía. No está en claro la República en la Argentina. Estoy convencido de que está consolidada la democracia. Al menos espero eso. A pesar de estos autogolpes al estilo Duhalde, como lo hizo hace 15 días atrás. A pesar de todas estas cosas, creo que la democracia está consolidada y espero que así sea. Pero no está consolidada la República. Han separado a 3 jueces hace 2 días solamente por conspirar, según ellos, y querer llevar al banquillo de los acusados a la actual vicepresidenta de la Argentina. O sea, juez que no le gusta, juez que lo corren. Entonces, digo, no está consolidada la división o la independencia del Poder Judicial. No está consolidada la voluntad democrática del Poder Legislativo. Termina siendo muchas veces escribanía del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, gracias a los socios que la juegan de opositores, socios del gobierno, que la juegan de opositores y en el fondo terminan siendo siempre funcional a las políticas del Ejecutivo. Por eso, perdón lo largo de la respuesta, pero digo, tenemos la obligación de estar juntos, pero siendo una alternativa. Transitando ese camino, estoy convencido que en el corto plazo o en el mediano plazo, mediano o casi corto pueden ser las elecciones del año que viene, volver a recuperar mayorías en la Cámara de Diputados, mayorías indiscutidas, y tratar de recuperar en parte una mayor representatividad dentro de la Cámara de Senadores. Esto es lo que estoy viendo en el futuro, que si logramos que esto suceda, por las fuerzas de la representación de la oposición, podemos quizás forzar algunas líneas generales del oficialismo, por lo pronto la no intervención del Poder Judicial, porque intervenir el Poder Judicial es terminar con la República. Los 3 poderes son importantes, pero donde uno asienta el equilibrio profundo de la República es a través de un Poder Judicial independiente. Bueno, gracias Omar. Además está decirte que comparto absolutamente todo lo que dijiste. Podría afirmar cada una de tus palabras. Y bueno, veamos cómo sigue esto. Pasemos a las preguntas. Diego, ¿querés tomar vos el control de la reunión, por favor? Muy bien, Fernando, muchísimas gracias para vos y para Omar. Tenemos algunos anotados ya en el chat. Les vamos a pedir, por favor, brevedad y que se habiliten su propio micrófono. La primera es Nora Alarcón. Si Nora se puede habilitar su micrófono,
por favor. Sí, acá estoy. Hola, diputados. Lo primero que quiero decirles es que, si bien debiera ser algo normal, pero tengo que decirles que lo que hicieron el martes es no solo honorable, sino histórico, porque había que estar ustedes ahí adentro con semejante banda que tenían en virtual y con un tipo ahí adelante que decía que estaban ausentes cuando estaban presentes. Así que realmente creo que es histórico y que ustedes pusieron el cuerpo y el alma. Les tengo que dar las gracias. Mi pregunta es porque estos últimos 2 días en Twitter, ustedes saben que dentro de nosotros hay halcones y palomas. Y muchos decían que había como una especie de propuesta de, en un futuro, que hubiera sesiones mixtas, entre virtuales y presenciales, y que no se debía permitir ese tipo de sesiones. Yo en ningún momento escuché de parte de ninguno de ustedes que fueran ni a proponer ni a aceptar ese tipo de sesiones. ¿Qué riesgos habría si el kirchnerismo fuera a imponer este tipo de sesiones? Y obviamente si es que dentro de Juntos por el Cambio hay algún tipo de negociación para decir, bueno, puede ser que hubiera sesiones mixtas. Esa es mi pregunta. Gracias. La situación es la siguiente. Está claro, hubo ya votaciones en el bloque reiteradas a favor de las sesiones presenciales. La discusión está en ¿a qué llamamos sesiones presenciales? La pregunta concreta es, en una situación de pandemia y de gravedad sanitaria, un diputado que está en un grupo de riesgo, mayor de 60 o de 65, que tiene alguna comorbilidad, o que vive en Tierra del Fuego y por lo tanto para venir tendría que cruzar a Chile, hacer cuarentena en Chile y después venir. ¿Qué pasa con esa situación? O sea, ¿estarían habilitados virtualmente o tendrían que estar presentes? Y ahí hay diferentes opiniones. Yo doy la mía y la que estamos defendiendo y la que voy a defender públicamente. Yo creo que las sesiones presenciales son sesiones presenciales. Punto y aparte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que siempre un diputado que estuvo enfermo faltó. No es que le descuentan la dieta o que lo echan, pero está ausente. Si está ausente, está ausente. Y si el argumento es que es una situación excepcional, que por la gravedad sanitaria requiere que se habilite a los diputados que son grupos de riesgo. Ustedes imagínense, estamos tratando con gente que tuvo una señorita en la isla de Cuba meses y meses sin asistir a la justicia con un certificado médico. Ustedes imagínense lo difícil que es conseguirse un certificado médico de comorbilidad porque tengo alta presión, ¿no? Sencillísimo, ¿no? Entonces, en este marco, la respuesta para mí es obvia. Si la situación sanitaria es tan preocupante, nosotros no tenemos ningún problema en las sesiones mixtas, pero para que se traten temas sanitarios con exclusividad, ¿no? No puede ser que la situación sanitaria sea tan grave como para habilitar que un diputado esté presente desde la casa, pero no tan grave como para que tratemos la reforma judicial, o una cosa o la otra, ¿no? Entonces, si es para cuestiones sanitarias, yo no tengo problema en sesión virtual. Clausuramos todo el resto de la agenda, que los temas económicos lo traten, para eso ellos mismos se dictaron emergencias económicas y de todo tipo, para facilitarse el manejo de la parte económica. Hablan de presupuesto, el presupuesto de este año es el del año pasado, y tienen un decreto por el cual el jefe de gabinete puede mover la plata de un lado a otro. Que sigan así, que sigan con DNU para el tema económico, y tratemos solamente el tema sanitario, si la emergencia es tan grave. Y si no es tan grave, entonces sesiones presenciales 100%.
Esa es mi opinión. No sé, creo que es la misma opinión de Omar. Básicamente, que las sesiones presenciales son sesiones presenciales, no sesiones mixtas, y que el resto del problema le corresponde a Massa. Nosotros ya le propusimos lugares donde pueden funcionar el recinto dentro de la ciudad. Hay toda una serie de opciones. Ahora surgió la de este anfiteatro Arenas o algo así, que está en la zona de Villa Crespo, donde se podría tener la sesión, y las reuniones de comisión se pueden hacer en el recinto. Son grupos de máximo 60 diputados, de manera que no hay ningún problema de tenerlas en el recinto. Así que mi respuesta es esa y va a seguir siendo esa públicamente, y espero que el bloque mantenga esa posición. Va a depender de lo que piense el conjunto del bloque y el interbloque, pero yo en eso no pienso moverme ni un pasito. No sé, Omar, si vos querés agregar algo. Sí, lamento, no sé si me escuchás ahora. Sí, sí. Sí, o sea que estoy con problemas graves de conectividad, realmente no pude escuchar la pregunta y te escuché en parte la respuesta ahora en los últimos segundos. Espero no contradecirnos, Fernando. No, vale. Lo que yo diga ahora va a ser, digamos, fiel reflejo de si coincidimos o no, porque la verdad que no te escuché. No, con respecto al tema de la presencialidad o de la virtualidad, lo primero que hay que destacar es que el Parlamento es trabajo esencial para la República, primero y principal. Si una señora o señorita es cajera en un supermercado y va, un chofer se sube a un camión para llevar comestibles de un lugar a otro de la República Argentina, el Parlamento de la República, que es el que garantiza la presencia en su voz de al menos la mitad del país, ¿cómo no va a ser esencial? Si no hay república, no hay país. Esto en primer lugar, esto para desmitificar todo eso de que no, de que se puede hacer por el trabajo, teletrabajo, trabajo virtual, no trabajo virtual. El trabajo parlamentario es esencial, primero. Segundo, evidentemente la no presencialidad, o dicho al revés, la virtualidad, el esconderse detrás de una pantalla para aprobar cosas que son trascendentales para la vida de la Argentina, es hacer trampa. Porque no es lo mismo presentarse en el lugar de trabajo que uno tiene, que es la base misma de la representación de la gente, ir, estar allí, mirarse las caras, sentir el pulso de la calle, advertir lo que está pasando, sentir en la piel el clima real de lo que se vive, no es lo mismo que estar tirado cómodos en el living de una casa, apretando un enter y a partir de allí dando mayorías o minorías para modificar estructuralmente la Argentina que viene. Porque digo, pueden haber asuntos que puedan aparecer como no tan trascendentes, pero hay asuntos, como por ejemplo, le pongo nombre y apellido, reforma judicial, que es súper trascendente y que no solamente va a ser, digamos, importante o relevante en los próximos meses o años en la Argentina. Va a ser importante en las próximas décadas en la Argentina. Porque un juez militante que vos nombres hoy, lo vas a tener sentado, no impartiendo justicia, sino favoreciendo a los amigos, 20 o 30 años. Porque algunas otras medidas que pueden ser también importantes y que se discuten hoy mucho, como es el tema, qué sé yo, no sé, impuesto a la riqueza, que es una medida fiscal, uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, y si viene otro gobierno dentro de 3 años, la podrá cambiar o no, pero la reforma del Poder Judicial estás interviniendo en la vida de un país por, como dije recién, al menos 20 o 30 años. Entonces, eso no se puede jugar con eso. Y si ellos tienen tanta tranquilidad de que los proyectos que impulsan son buenos y la sociedad los quiere, bueno, que vengan al recinto y lo discutamos. En el recinto mismo, yo veía una foto de uno, no quiero mencionarlo ahora para no equivocarme, de un parlamento europeo, de un país importante, en donde estaban los tipos sentaditos con 1 metro de distancia, con su barbijo, con su alcohol en gel, y parlamentaban, trabajaban, discutían, y nadie ponía como excusa el tema de la cuarentena o la no cuarentena. Pero inclusive, que es lo último que alcancé a escuchar de Fernando, que si es en algún otro lugar,
bueno, que se habiliten y que sean, lo importante es estar presentes. Así que obviamente no estoy de acuerdo con la virtualidad en el trabajo parlamentario y estoy dispuesto a que se haga todo lo que tenga que hacerse. En mi caso, vivo a más de 1000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, pero a mí la gente me eligió para representarlos y el lugar es el Parlamento Nacional, así que ahí tengo que estar. Coincidencia perfecta. Zafamos, Fernando. Vamos, mirá que buscas otra cosa. Gracias. Y como dice Máximo acá, que diputado, si usted tiene problemas de conectividad en este momento, ¿cómo sería en una sesión, no? Bueno, esa es la clave, ¿no? Pero aparte, querida o no querida la conectividad, porque yo perfectamente, ahora es evidente que los estoy teniendo los problemas, ¿no? Porque tengo muchísimas ganas de hablar con ustedes y honrar a Fernando la invitación que me hizo, pero yo perfectamente podría estar ficcionando esto. Y ahora aprieto una tecla y me desconecto y salgo de pantalla. Y después meto un recurso y digo, no, mirá, la verdad es que me han privado de participar por un problema de conectividad o por lo que fuere. O sea, no se puede jugar con las reglas básicas de la organización republicana. Muy bien, muchísimas gracias a Omar y a Fernando. El siguiente turno de preguntas para Máximo Raggio. Por favor, Máximo, si se habilita su micrófono y le recordamos brevedad, por favor. Hola, buenas tardes, Fernando, Omar, gusto como siempre, los cafés. Omar, recién hablaste de que el oficialismo tiene un plan político. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es el plan que tienen ustedes, pero digamos, el plan de la oposición para poder enfrentarnos a estos tipos? Porque si puedo usar una analogía del fútbol, yo sé que tienen mayoría, ¿no? Eso está dicho, pero en el último clásico de Avellaneda, Racing le ganó a Independiente con 2 jugadores menos. Entonces... con las agresiones personales. Si dice algo más del tipo, lo sacás ya mismo del... No es democrático, no me podés bloquear. No, pero digo, ellos, o sea, nosotros estamos, digamos, la oposición, y me incluyo, y lo debato mucho en el sector agropecuario también. El campo sale cuando suben las retenciones, salen cuando cierran las exportaciones. Es como que ellos nos están ganando la agenda, y yo creo que nosotros deberíamos instalar la agenda en una forma permanente, que sepan que todas las semanas se va a debatir un tema y nos vamos a instalar como ellos instalaron a los piqueteros todos los días con falsas, algunas no tanto, pero con propuestas y con despelotes. Entonces, no solo ganar la calle, sino también ganarles un poco la agenda. Porque si no estamos esperando a ver qué estupidez mañana se les ocurre debatir. Si la reforma constitucional, la reforma electoral, soltar, no sé, a todos los presos que están de nuevo adentro, no sé. Esa es un poco la inquietud. Gracias. Bueno, no sé si Fer contestó algo. No, contestá vos, que a mí ya están cansados de escucharme los muchachos. Dale. Mira, a mí me gusta decir algo, Máximo, que es que Argentina tuvo sus primeros 100 años de vida institucional, de 1816 a 1916, ejemplares, de ser una aldea en el sur más perdido de un continente desconocido. Supimos organizarnos institucionalmente, darnos una constitución, organizar un plan de desarrollo económico que fue cuna del mundo, porque las corrientes inmigratorias más importantes venían a la Argentina. En fin, tuvimos primeros 100 años de vida institucional increíbles. Terminamos siendo la 10ª o 8ª economía del mundo a principios del siglo pasado. Y luego tuvimos un segundo siglo de vida independiente, que por ubicarlo temporalmente terminó en el 2016, que fue, a juzgar por los resultados, catastrófico, sin focalizar por allí tanto la responsabilidad en alguien, pero evidentemente, a juzgar por los resultados, tuvimos los segundos 100 años peores del mundo, digamos, comparables con cualquier país.
tuvimos 100 años malísimos, ¿no? Bueno, yo creo que a Mauricio Macri le tocó, yo no creo en las suertes, ¿no? Pero le tocó iniciar el tercer siglo de vida independiente, en el 2016. Y creo que vamos a tener este tercer siglo de vida independiente con muchos éxitos. Yo soy un optimista del futuro, no inmediato, pero sí mediato. Y ese cambio estructural, cultural de la Argentina arrancó en el 2016 o en el 2015. El gobierno de Mauricio Macri, más allá de Macri, lo que implicó en sí fue empezar a reconocer primero cuáles fueron los grandes vicios que tuvo el segundo siglo. Y todos los podríamos emparentar en esta palabra tan instalada últimamente que es el populismo. Los vicios del populismo fueron los que destruyeron, carcomieron la estructura institucional de la Argentina durante muchas décadas. Y eso es lo que culturalmente hemos empezado a reconocer. Por eso ganó Macri, por supuesto, pero ganó un conjunto de valores en el 2015, que era no más corrupción, empezar a apostar nuevamente a la cultura del esfuerzo y del trabajo, de que para progresar hay que trabajar, de que el valor del esfuerzo es importante. Esos fueron los valores que ganaron en el 2015. Pero claro, esos valores incluían empezar a transparentar la economía, porque evidentemente una economía atravesada por la picardía, por los subsidios, por un Estado macrocefálico, no tiene ninguna forma de progresar o de reinstalarse en el mundo si no realmente producíamos una fuerte intervención en este tema. Y eso fue lo que empezó a suceder, con errores, con todo lo que vos quieras, pero evidentemente terminamos en el 2019 prácticamente con equilibrio presupuestario, los gastos y los ingresos prácticamente se habían equilibrado de manera sustancial, el déficit primario estaba corregido, pero bueno, culturalmente no lo pudimos sostener. Esta es la verdad y tenemos que asumirlo como autocrítica, no solamente nosotros, como partido, como espacio, sino como sociedad. Vino alguien que nos dijo, te voy a llenar la heladera, voy a poner de pie a la Argentina, le voy a aumentar el 20% a los jubilados a partir del minuto cero, y bueno, la mitad de la Argentina fue corriendo por esa opción. Entonces lo que está pasando ahora, y perdón lo larguero en la respuesta, pero te termino de rondar ahora lo que vos me estás planteando, me parece a mí que hoy, si mañana domingo casualmente, hubieran elecciones en la Argentina, este gobierno no gana. Y creo que sí volveríamos a ganar, no tal, Juan o Pedro o José, sino ese conjunto de valores que los representó Macri en un momento, que los puede volver a representar, o quien sea del espacio, para continuar con esta transformación que la Argentina inició en ese momento. Estos 4 años que estamos transitando ahora, es como que es el último estertor del populismo a la cual la Argentina no tiene que volver nunca más. Entonces, ¿qué es lo que viene? Sí, estar juntos, estar firmes, pero como dije más temprano, siempre juntos y firmes en la alternativa opositora. No sirve estar juntos y firmes para ayudar al gobierno a que se siga equivocando. Y sí, plantear los temas con mucha claridad, con mucha vehemencia, para cada vez más argentinos se convenzan de que el camino nunca es la cosa fácil, la cosa canchera, el chanta, el que te hace la guiñadita y déjame que yo te lo arreglo, ¿viste? Los Massa de la vida. La verdad es que el país va a recuperar el destino como país en el concierto internacional, en tanto en cuanto volvamos a la senda del crecimiento, de la seriedad, de la revalorización de las instituciones. Gracias, Omar. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente turno es para Leonela López. Le pedimos por favor a Leonela si se puede quitar el micrófono. Y brevedad en la pregunta, por favor. Leonela. Bueno, y si no pasamos al siguiente. Hugo González. Le pedimos a Hugo, por favor, si se habilita su micrófono. Hola, sí, Fernando.
Omar, un gusto estar con ustedes. Tomo lo que había dicho Fernando al comienzo de la charla en conjunto, en la visión del futuro. Un tema que es preocupante es el tema de la educación, amén de todo lo que vivimos esta semana muy, muy candente, ¿no? Porque hoy escuchaba en un programa periodístico que ningún alumno va a tener inconvenientes en promover el año. Y que el año que viene se piensa instrumentar un mecanismo de evaluación de contenidos 2021. Yo no sé cuál es la postura, y es que hay para pedir algún informe o algo como para que uno se entere hacia qué camino uno toma en el sentido de la educación. Más teniendo en cuenta lo que tengo entendido que el diputado de Marchi en Mendoza ha pedido una serie de protocolos al Ministerio de Educación para las prácticas finales obligatorias de los estudiantes de medicina, ¿sí? Y en ese sentido, no sé si ustedes pueden hacer algún comentario o orientarnos en este aspecto, ¿verdad? Les agradezco. Bueno, evidentemente la herramienta más potente para generar igualdad de oportunidades, que es el principio movilizador ascendente básico de cualquier sociedad, es la educación. Eso es evidente. El principio de igualdad de oportunidades es lo que permite, en un clima de normalidad republicana, es lo que permite que las sociedades crezcan. Y para que exista igualdad de oportunidades, como te dije recién, la educación es la herramienta central porque es la que permite igualar a dos chiquitos de 4 o de 5 años de una familia rica a una familia pobre. Una familia ni siquiera rica, digamos, con un pasar normal, su hijito de 4 o 5 años, a esa edad habla 2 idiomas o hasta 3 idiomas. Y el hijo de una familia excluida del sistema, a esa edad, en la Argentina, va a la escuela a comer. Entonces, esas asimetrías pueden empezar a corregirse si somos capaces de producir y de generar un sistema educativo que conduzca a igualar esas oportunidades. Porque si no, dicho al revés, hoy el hijo de una familia humilde perdió la carrera por la vida apenas nació. La Argentina tuvo una importante capacidad movilizadora ascendente hace algunas décadas atrás. El hijo de una familia humilde, si se esforzaba, progresaba y con los años terminaba siendo el jefe del hijo de una familia rica porque no se esforzó, terminó cayendo. Hoy en la Argentina eso no solamente que no está garantizado, sino que está garantizado lo contrario. Por lo tanto, a mí me da mucha tristeza ver que no estamos aprovechando este tiempo complejo, con el mundo con complejidades enormes, para estar trabajando en la instrumentación de un sistema educativo de calidad. Y para esto deberíamos de estar hoy sacándole el jugo a toda la tecnología, porque lo que hay que modificar en el próximo tiempo son los procesos de transmisión de conocimientos. Ahí es donde está la clave y en donde no nos hace falta tanta cantidad de recursos, no hace falta tanta cantidad de edificios escolares, no hace falta tanta capacitación docente, hace falta instrumentar un sistema que tecnologice y adecúe y lo prepare para el futuro al proceso de transmisión del conocimiento. Obviamente podemos discutir los contenidos, pero el proceso es lo que va a facilitar igualar la calidad educativa entre una escuela privada súper cara y la escuela más humilde de frontera. Y el docente transformándose en la persona más importante del aula, en facilitar entre la pantalla y el alumno la transmisión de los contenidos que se definan. Este es un tema, yo estoy tratando de ser extremadamente breve a pesar de lo largo de la respuesta, pero este es un gran tema para involucrarse, porque el día que nosotros podamos realmente ser conscientes
de que a través de la educación y cómo vamos a transformar la vida de las personas, vamos a haberle encontrado la vuelta para la Argentina del tercer siglo. Es a través de la educación, es a través de la inversión también en infraestructura para que la gente pueda vivir mejor, es a través de una ley de reforma del Estado que nos permita empezar a ahorrar y a partir de allí conseguir los recursos para estas dos áreas que te he comentado, y la cuarta, que sin las tres anteriores no existe, es el desarrollo económico. Pero para que las inversiones vengan, tiene que haber un sistema educativo de calidad, tiene que haber gente viviendo en condiciones normales y tiene que haber un Estado que te acompañe a invertir y no que te asfixie o te pise todos los días. Esta es la clave. No es nada del otro mundo, pero hay que saber, hay que coincidir en que este es el camino. Y termino entonces con lo que te decía. Evidentemente la educación es la llave para todo lo que viene. Y este gobierno, a juzgar por los resultados y por lo que vemos todos los días, apunta totalmente a lo contrario. Sí, yo acá quiero decir algo, porque me parece importante. Nosotros estamos viviendo en una era de transición a nivel mundial, donde lo que está cambiando es lo que se llama factores de producción. En un momento en la era agraria, el factor principal de producción era el territorio, el terreno. Después, en la era industrial, la forma de producción de la riqueza era fabril, industrial, era básicamente el trabajo físico y repetitivo. Nosotros estamos pasando de esa era industrial a una era en la cual los factores de producción son factores inmateriales. Se produce a través del conocimiento, de la información, se produce diversidad cultural, comunicación, innovación, subjetividad. Todos esos elementos inmateriales son los que son el corazón de la productividad. Si yo agarro un teléfono celular cualquiera y veo qué precio lo pagué y cuánto costó cuando salió de fábrica, y eso que ya al salir de fábrica ya tiene incorporado un montón de contenidos de tecnología, sale de fábrica que vale el 10% de lo que lo pago, y todo el resto, ¿qué es? El resto es todo eso, ¿no? Es la manzanita que le pusieron, la cadena de distribución, el diseño, toda esa parte inmaterial en la que los argentinos somos muy buenos. Por eso nos ha ido siempre muy bien en los deportes que tienen que ver con la comunicación, con la innovación, con la subjetividad, los deportes de conjunto, y nos ha ido muy mal en los deportes de trabajo físico repetitivo. Tenemos muchísimos futbolistas, voleibolistas, basquetbolistas, tenistas de nivel internacional, entre los mejores del mundo de la historia. No tenemos ningún remedio, no tenemos atleta, no tenemos práctica. Los que para nosotros son grandes figuras, de Emilio, Delfo Cabrera, son personajes menores. Maradona no es un personaje menor, Vilas no lo es, ¿no? Ginóbili no lo es. Entonces, esa es una gran pregunta, ¿no? Yo siempre hago el chiste de que el peronismo industrialista lo agarró a Maradona y lo puso a correr la maratón, ¿no? O sea, desperdiciaron lo que tenía de bueno para ponerle a hacer algo físico, repetitivo, para lo que él no está hecho. Y nosotros no estamos hechos para eso. Para bien o para mal, la verdad, no nos sale bien. Si a vos te vas a poner una fábrica y te dicen, te ofrezco 10 obreros chinos, 10 obreros argentinos, todo el mundo agarra a los 10 obreros chinos de acá a la China. ¿Sí? Y eso, lo impresionante de eso, es que yo no conozco ningún país en el mundo que tenga una tradición tan arraigada en eso. Voy a nombrar dos elementos. En el pasaje y en la importancia del conocimiento y de la información en la construcción de un país y de una sociedad mejor. Uno, Sarmiento. En pleno siglo XIX, si hay alguien que entendió el rol fundamental que tiene la educación y la transmisión de conocimientos y los elementos inmateriales en la construcción de un país, fue Sarmiento. No hay nada parecido en el mundo, me parece, a Sarmiento. Otra que y después de eso vinieron los de Sin Industria no hay nación. Mucho antes de ellos estaba Sarmiento diciendo sin escuela, sin conocimiento no hay nación. Que es lo que hoy... Segundo elemento, mi hijo el doctor. ¿Qué era mi hijo el doctor? Era el padre que vivía del trabajo físico repetitivo, que era zapatero, albañil, lo que fuera, y quería que el hijo fuera doctor. ¿Qué es el doctor? Alguien que produce valor a partir de su cabeza, de su conocimiento, no de su esfuerzo físico. Estas dos cosas estuvieron en el corazón de una Argentina exitosa que llegó en 1895 a ser el país más rico del mundo y que en 1945 todavía era sexto.
sextos en 1945. Hoy estamos 60. Bueno, la contrapartida de esta son estos muchachos, este presidente que va a la Peugeot a hablar bien de la Ford y pone como paradigma del trabajo futuro la cadena de industrial del señor Ford, que además era nazi. Que alguien le avise que Henry Ford tenía fuertes simpatías nazis y se hacía siempre el chiste, no sé si es cierto o no, de que los tanques alemanes tenían motores Ford, porque él les había vendido oportunamente. Digo, ese nivel de locura, ¿no? Y si uno mira, es cierto lo que dice Omar, en el sentido de que no tiene un plan económico. No tiene un plan económico en el sentido que nosotros lo entendemos, el que lo entiende Omar, que es decir, bueno, ¿cómo desarrollamos el país? ¿Cómo vamos para adelante? El plan económico de ellos es romper todo lo que sea moderno, avanzado y que permita que quienes lo tengan, sean trabajadores o empresarios, sean autónomos e independientes. Al sector de esto, que fue exitosísimo, 6.000 millones de dólares de exportaciones llegó a tener, que es el sector de los unicornios digitales, servicios digitales, lo rompieron en pedazos, todavía estamos peleando para que se vuelva a habilitar la ley de las industrias del conocimiento. Al sector agropecuario, que de conjunto es el más avanzado de la Argentina, lo rompen todos los días. A los unicornios digitales como Mercado Libre, impuesto a las grandes fortunas, los tipos salen corriendo, no les cuesta nada, como son digitales, justamente mantienen toda la estructura, crucen la sede de Uruguay, no le cobraste más. Van por eso, van conscientemente a la destrucción de la Argentina moderna, no con un plan, sino casi con un reflejo primario, que es que entienden perfectamente que donde la Argentina es exitosa, donde la Argentina se hace autónoma, donde la Argentina se asoma al siglo XXI, en vez de seguir viviendo de sus miserias del siglo XX, ellos pierden completamente el poder y el control. Me parece que ese es el plan económico y ese es el plan destructivo que aplican también a través de esta cuarentena eterna que ya no tiene casi ningún efecto positivo en lo sanitario, pero sigue destruyendo la empresa privada. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente turno, creo que ahora sí, Leonela escribió que se podía habilitar su micrófono. Leonela, por favor. Leonela, otra vez la perdimos, me parece. Bueno, seguimos con el siguiente en la lista, que era Marcelo Socchi. Marcelo, por favor, le pedimos que se habilite su propio micrófono. ¿Sí, me escuchan? Ahora sí. Bueno, perfecto, gracias. Fernando, yo coincido, y Omar también, con lo que estaban diciendo antes acerca de la preocupación de controlar la justicia electoral, porque yo creo que los muchachos son fraudulentos de por sí. Pero yo quería hacerles una pregunta referente al tema de la unidad de la oposición. Y el otro día lo estaba escuchando a López Murphy, que tenía planteado una idea, que también se la escuché a Kachanowski, de ir por su cuenta para las elecciones a diputados el año que viene y después, en todo caso, negociar un frente para las elecciones presidenciales al 2023. El problema que yo veo es que ellos van a sacar 100.000 votos, 0 diputados, y quizás si estuvieran en la lista nuestra sacaríamos 2 diputados más, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quería saber qué esfuerzos están haciendo para que eso no pase, digamos, y algún tipo de negociación para que participen con nosotros y no perdamos esos 100.000 votos que se van a la basura. Bueno, sí, de acuerdo. Comparto, y lo hemos repetido en 2 o 3 oportunidades, que el valor unidad es un valor importante. Es verdad, como ellos por ahí lo dicen, que bueno, lo importante es conciliar en el 2023 y que en el 2021 podemos ir separados y qué sé yo, pero esconde esto un riesgo enorme. Creo que tiene que haber una enorme generosidad de parte de todos, de parte de quienes conducen también nuestro espacio, para poder cobijar expresiones políticas con las cuales coincidimos en valores, aunque puedan haber pequeñas diferencias, y a su vez también generosidad de parte de quienes impulsan algunas agrupaciones menores en querer sumarse, ¿no? Porque por ahí terminan siendo mucho más importantes los egos
la República misma, ¿no? Es más importante a ver cuántos votos tengo que cuál es el aporte que tengo que hacer desde mi posición republicana para construir oposición en este tiempo y que pueda correr del gobierno a esta gente que, creo en lo personal, está haciendo mucho daño a la Argentina. La respuesta es la que te dije, es quienes, llegado el momento, tienen la responsabilidad de definir posiciones, tenemos entre todos que actuar con mucha generosidad. Y aquellos que por allí, me ubico desde mi lugar, yo no soy un número uno ni mucho menos, no me va a tocar estar en la mesa de los 3 o 4 2 minutos antes del cierre de una lista a nivel nacional, pero sí puedo estar cerca de quienes, de esos 2 o 3 que tienen la lapicera y poder influir para volver a rescatar y a recalcar de que lo importante es la unidad y que hay que actuar con generosidad en ese sentido, bueno, y de parte de esas otras expresiones minoritarias también que comprendan esto, ¿no? Porque si no nos va a pasar también lo que pasó en la anterior, en la elección del 19, donde algunas expresiones minoritarias, si se hubieran sumado, quizás en la primera vuelta la diferencia no hubiera sido tanta y quizás se hubiera podido ganar, quizás, ¿no? Así que bueno, mucha responsabilidad, sobre todo en este tiempo, nos hace falta a todos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente que tengo anotado en la lista es Aymar Murialdo. Le vemos a Aymar si se habilita su micrófono. Sí, ¿me escuchan? Se escucha. Sí, muy buenas tardes. Quiero volver a la noche de los 2 congresos. Está vigente lo que sancionó la reunión virtual que condujo Massa. ¿Qué pasó con el amparo de Mónica Frade? O sea, ¿qué sucede con eso? Y tercero, si se va a la justicia, no se corre el riesgo que una vez más la justicia conteste con no me puedo meter con otro poder. Muchas gracias. Bueno, el fallo de Mónica Frade por amparo es un fallo que tardó 2 meses más o menos en producirse, porque hay que aclarar también que es un fallo de segunda instancia. En primera instancia no le hicieron lugar, lo habían rechazado in limine, ocurrió a la Cámara y la Cámara le hizo lugar a ese amparo. Pero desde el punto de vista jurídico es importante avanzar con la judicialización de la noche de los 2 congresos. Ese amparo o ese fallo es un antecedente en función de lo que pueda resolver el juez sobre el cual recaiga la judicialización que estamos haciendo nosotros, que va a estar ingresando, está trabajando este fin de semana en los argumentos, se va a estar presentando el lunes o el martes, y esperemos que el Poder Judicial asuma también la responsabilidad de la hora, porque la declaración de invalidez de esa sesión por no haberse ajustado al reglamento de la Cámara es fundamental para evitar abusos en el futuro. Y en esto el Poder Judicial necesita asumir la responsabilidad política, fíjense lo que les digo, política, de acuerdo a la gravedad de la hora. Porque el Poder Judicial está para consolidar el cumplimiento de las leyes. Y no puede tampoco hacerse el distraído, como diciendo que es eventualmente una cuestión política no judiciable, que es lo que algunos suponen que puede llegar a suceder. No, esta no es una cuestión política no judiciable. Esta es una cuestión de estricta violación de una ley, que es el reglamento de la Cámara de Diputados. Porque si no, con ese criterio, mañana el presidente, qué sé yo, no sé, sanciona una ley que exige 2/3 partes, la sanciona con la mitad más 1, por ejemplo, porque se le ocurrió incumplir el reglamento. Y estas no son cuestiones políticas no judiciables, son violaciones de la ley. Y para eso está el Poder Judicial, para encarrilar nuevamente el cumplimiento de las leyes. Así que
Esperemos que se expida pronto y en el sentido en que tiene que expedirse, no hay otra manera de interpretar esto, como es la violación clara y flagrante del reglamento de la Cámara de Diputados. Hoy está vigente lo que sancionó la sesión que hizo Massa. Bueno, evidentemente mientras no haya una definición judicial en contrario, ellos lo van a declarar vigente. A ver, si esto hubiera sucedido a la inversa y el Poder Ejecutivo fuera de un signo político distinto, nunca sería ley porque evidentemente faltaría la promulgación, porque el propio presidente diría no se sancionó en función de los procedimientos normales para la sanción de las leyes. Pero como también son ellos mismos, evidentemente la van a promulgar, yo no sé si ya la han promulgado en estas horas, a las 2 leyes que se sancionaron esa noche, que son leyes buenas, hay que aclararlo, pero que en definitiva lo que hicieron es abrir una ventana a través de 2 leyes buenas para luego meter por esa misma ventana leyes malas, como puede ser la reforma judicial. Así que, en principio, ellos seguramente la declaren válida, por eso es muy importante que la justicia se expida de manera urgente, con la celeridad que los tiempos están reclamando. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y en esta ocasión, con el diputado Omar de Marchi, voy a hacer una excepción y voy a preguntar yo, ¿cómo evalúa Omar la reacción de la gente a la sesión del martes, que por ahí un día de semana con lluvia se acercó hasta la puerta del Congreso para transmitir su rechazo a los modos y a las formas de la sesión que llevaba adelante Massa, y en general a la movilización de la gente, que quizás era poca para un día de semana con la lluvia, pero que está viendo en diferentes marchas, como la última del 17A? ¿Cuál es la mirada que tenés vos? Bueno, lo primero es un agradecimiento y un reconocimiento enorme a esos patriotas que se bancaron todo el día, porque eso arrancó en la mañana temprano y nosotros nos retiramos del recinto, no sé, era a la 1 de la mañana, no sé qué hora era, y seguían estoicamente bajo la lluvia, agitando banderas argentinas y alentando y bancando la República. La verdad es que a mí me conmueve la actitud de esos compatriotas que hacen esto. Es verdad, vos podés decir, bueno, quizás eran pocos, pero también es cierto que no era una sesión en la cual se iban a discutir temas profundos como por ejemplo la reforma judicial. Eran 2 temas, como dije recién, relativamente buenos, un tema vinculado al turismo y otro vinculado a la pesca. Por lo tanto, tampoco tuvo la sesión esa, quizás la difusión que tendría que haber tenido, porque lo que estaba en juego era, en el fondo, el tema presencial versus el tema virtual. Pero en una próxima sesión, que espero no llegue, que tenga que ver con la discusión de la reforma judicial, por ejemplo, yo te puedo asegurar que vas a tener todo el centro de Buenos Aires colapsado. Hay muchísimos argentinos que están con ganas de salir a bancar la parada, a bancar la República. Quedó demostrado el 17 de agosto. Imagínate vos lo que hubiera sido el 17 de agosto si no hubiera habido cuarentena, ¿no? Este encerramiento al cual nos someten. Si eso no existiría, ¿no? Las calles hubieran estado pero absolutamente plagadas de gente, llenas de gente, en todo el país. En Mendoza, yo participé de la marcha en Mendoza y te puedo asegurar que está todo el microcentro colapsado, y yo imaginaba, digo, si no hubiera habido cuarentena, las calles no hubieran alcanzado para contener la cantidad de gente que hubiera salido. Bueno, si para no abusar de Omar, yo quisiera hacer la última, si me permiten, y nadie se ofende, que es precisamente sobre Mendoza. La noticia de la semana fue que parece que el nivel de oposición al gobierno es ahora más alto en Mendoza, inclusive que en Córdoba, es decir, han sobrepasado como provincia gorila, por decirlo así, a los cordobeses. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Omar? ¿Cómo se vivieron estos días y por qué pensás que está pasando eso? Bueno, Mendoza tiene una idiosincrasia muy particular. Yo creo que esto pasa en todos lados, ¿no? Pero yo me permito
como mendocino, exagerarlo un poco y decir que el espíritu de mendocinidad es muy fuerte en la provincia. Y todo aquello que afecta a Mendoza es tomado por los mendocinos como una ofensa casi personal. Y Mendoza viene siendo fuertemente discriminada en estos últimos meses. Eso de que billetera mata federalismo es tan real. Mendoza hoy, si vos la analizás y armás la escala o el ranking de las provincias más discriminadas, va a aparecer en primer lugar. Mendoza es la provincia hoy más discriminada de toda la Argentina. Por lo tanto, eso creo que tiene una gran influencia. Se nos discrimina con la distribución de fondos, se nos discrimina con algunas obras que estaban ya iniciadas, que ni lo comento porque por ahí quien no es de Mendoza no lo conoce, pero una obra muy, muy conocida aquí que es Portezuelo del Viento, un dique con central hidroeléctrica al sur de la provincia de Mendoza, estaba ya avanzado y bueno, y el gobierno nacional metió la cuchara para frenar esa obra. Bueno, temas que han ido acumulando reacciones negativas de la provincia hacia el gobierno nacional hacen que hoy Mendoza sea una provincia, una isla oxigenada en contra del gobierno nacional y donde, bueno, nosotros estamos en parte orgullosos también socialmente de que Mendoza reaccione de esa manera, ¿no? Han habido muchos, hay algún mendocino por allí inclusive dando vuelta en el Congreso que llegó de la mano de la oposición y que hoy ha terminado siendo una espada de las más filosas del gobierno nacional. Bueno, y en Mendoza el repudio que está recibiendo es notable. Así que bueno, todo esto suma a generar un clima, digamos, de defensa de la República. Yo prefiero hablar de esto, no hablar de en contra de, sino en defensa de los valores republicanos y en nuestro caso de la mendocinidad. Bueno, Omar, yo te agradezco de corazón, me alegran tantas coincidencias y te agradezco la presencia porque es a todos por estar acá, como dijiste, un sábado tan lindo, no sé cómo está por allá, pero acá fue un día espectacular, realmente primaveral, y que vos me hayas dedicado este tiempo y que la gente esté ahí es un motivo de estímulo. Les paso, por orden de mi editor, les paso el mensaje, el libro, ahí está muy bien Aymar, que ya tiene el suyo, por favor. No, estamos primeros, en 10 días llegamos a primeros en ventas, y esto no lo digan afuera porque queda feo, pero estamos triplicando los números del segundo, que es María O'Donnell, cosa que me causa doble placer. Está presente en el libro, en el capítulo de los colaboracionistas, en el sector de los coreanitos del centro, y haberle quitado, hacía rato que estaba en el libro de ella, que es bueno, porque en general los libros de ella, de investigación periodística, son buenos, pero bueno, lo hemos pasado, así que estamos muy contentos. Creo que, sobre todo, por dos cosas. Uno, por una cuestión personal, a todo el mundo, uno siempre se cree importante y cree que las cosas que escribe merecen ser leídas, cosa que por lo general es un error, no en mi caso, por supuesto, pero me pone contento que haya una ciudadanía activa, porque el que compra el libro lo puede comprar por muchos motivos, pero en general es gente activa que quiere informarse, que quiere dedicarle un tiempo a tratar de comprender lo que pasa en el país y a estar más informado y a pensar todos juntos cómo salimos de esto. Bueno, gracias de nuevo, Omar, gracias, Diego, por llevar la reunión, gracias a todos por estar así. Cerramos, como siempre, abriendo los micrófonos, ahora sí, y dando un gran aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todos. Bien. Muy bueno.